parte vamos a ver otros parámetros de antena importantes para los cálculos. Lo primero es la eficiencia de una antena. La eficiencia de la antena, que es un parámetro que está dentro para calcular la ganancia y el diámetro de una antena, que lo vimos en el otro video, en el video pasado, es la que resulta de testear la antena una vez construida y comparar la ganancia esperada con la ganancia obtenida. Depende de tres parámetros: el tipo de material empleado en la construcción del plato es el reflector de la antena, la calidad constructiva del mismo y la relación foco-diámetro, que es la distancia focal. La eficiencia es un dato importante porque nos habla de la calidad de la antena. Muy importante es de la calidad del material del cual está construido el reflector. Hay antenas muy económicas y antenas muy caras. Básicamente depende de la construcción del plato de la antena. Bueno, esa es la eficiencia y depende de estos tres parámetros. Hay otro importante concepto que se usa en la transmisión de las señales en las antenas, que se llama PIRE, potencia irradiada isotrópica efectiva. El nombre en español: potencia radiada isotrópica efectiva. Fíjense, esta es la antena. La antena tiene una ganancia. Aquí dice PIRE, aquí está IRP porque es su nombre en inglés. Fíjense, vamos a suponer que los equipos o el sitio donde está el amplificador de alta potencia, HPA significa High Power Amplifier, o sea, amplificador de alta potencia, está en un sitio que está distante de la parábola 10 metros, que es esta longitud que está aquí. Entonces, el PIRE es 10 logaritmos de la potencia, o sea, la potencia que sale de aquí, más la ganancia menos las pérdidas. Por favor, observen que la fórmula está en decibeles. Ahora bien, esto está en decibeles, esto también, esto no, pero si esto está en decibeles y esto está en decibeles, la ganancia también tiene que estar en decibeles, o sea, forma logarítmica. Usted puede calcular esto en vatios, lo hace con la misma fórmula, pero evitando los logaritmos. Lo que estoy significando que si usted la calcula en forma logarítmica, esto tiene que estar en logaritmo, este logaritmo, este logaritmo. Lo comento porque aquí dice ganancia de transmisión, nos dice 10 logaritmos. Sino, ustedes tienen que entender que ya esto está en logaritmo. Fíjense lo interesante de la potencia. Aquí pueden ver 100 vatios. Y aquí hay una atenuación de 10 vatios. Entonces 100 menos 10 da 90. Pero también tiene que tomar en cuenta la ganancia. Pero la potencia que realmente sale de esta antena satélite es el IRP. No es la ganancia, la potencia del amplificador. Porque el PIRE depende de esa potencia más la ganancia de la antena menos las pérdidas. Entonces, lo que realmente sale hacia la satélite va a ser el PIRE. Y en la antena del satélite se va a recibir ese PIRE. El satélite procesa esa llamada y la va a transmitir a la Tierra. Lo que salga de la antena del satélite también va a ser un PIRE. Siempre va a ser la potencia emitida por un satélite, o sea, un satélite se da en términos de PIRE, potencia isotrópica radiada efectiva, y se miden de BM, ¿no? O decivatios. El PIRE es la relación entre la potencia radiada y la ganancia de la antena. Esto lo acabo de comentar. Entonces, el PIRE es igual a P sub T, la potencia por la ganancia. Esta es la potencia emitida por un satélite. La potencia emitida por un satélite o la potencia de la huella. La huella es el área que cubre la antena del satélite. Vale, fíjense, aquí está en vatios, en dBm, en decivatios. Y aquí la pusieron en
en forma logarítmica. Aquí no está en forma logarítmica, aquí está en forma logarítmica. Y el logaritmo de P sub S, que es la potencia de salida, ¿no?, sobre un vatio. Entonces, por eso está el decivatio. Entonces, fíjense, según la potencia, los satélites se clasifican de baja potencia. La potencia del satélite es igual o inferior a 30 vatios. Ya prácticamente no se usa. De media potencia, Daddy to Home, que está comprendida entre 30 y 100 vatios. Y de alta potencia, Daddy Broadcasting Satellite, o sea, una radiodifusión directa del satélite, de su potencia superior a 100 vatios. Pero es importante que recuerden que la potencia que sale de una antena es el PIRE. El patrón de radiación de una antena. Este es un patrón de radiación de una antena. En este ejemplo, hay un lóbulo principal, fíjense, se está emitiendo hacia la derecha, como aproximadamente 30 grados hacia arriba, 30 grados hacia abajo, hacia 60 grados, y hay una serie de lóbulos secundarios. Un patrón de radiación es un diagrama polar o gráfica que representa las intensidades de los campos, densidades de potencia en varias posiciones angulares. El A principal, que es este que está aquí, el lóbulo de radiación, contiene la dirección máxima de radiación y aquí está la ganancia máxima. Aquí en los lóbulos secundarios son señales que se pierden. También una serie de pequeños lóbulos secundarios que se llaman lóbulos laterales. Lo he dicho, lo que comentó, lo que nos interesa es la señal del lóbulo principal. Aquí tiene un patrón de radiación de una antena OVNI que está emitiendo con fuerza a los 360 grados. Si usted la ve, este patrón de radiación desde arriba, o sea, de forma horizontal, está emitiendo con fuerza a los 360 grados. Pero si lo ve vertical, fíjese, el emite hacia la derecha y hacia la izquierda en los haces principales y aquí están los haces laterales. Esta es una antena OVNI, ¿no? Esta es una antena directiva, fíjate, ya está emitiendo hacia una cierta dirección. Esta es la diferencia entre una antena OVNI y una antena directiva. Por eso estamos usando en sistemas satelitales las directivas, pues yo necesito que esta señal salga desde esta antena y llegue al satélite. Que bueno, este tipo de antena no es para satélites. La antena tiene que tener un ángulo que vaya hacia el satélite. Solamente puse la figura para representar dónde están las antenas directivas. Bueno, entonces, este es el patrón de radiación de una antena OVNI y este es el patrón de radiación de una antena que tiene una cierta dirección, o sea, directiva. Tiene dos vistas, desde arriba o de frente. El patrón de radiación de una antena se puede mostrar en el diagrama rectangular y el diagrama polar. El que más se usa es este, ¿no? Aquí se puede ver que dependiendo de los ángulos, aquí está la potencia en decibeles, en la ordenada, y aquí está en la abscisa, los grados. Se muestra aquí que el lóbulo principal ya entre 25 grados y 25, es que esto es menos 20 grados, menos 60, como menos 40 hasta más 60. Entonces tiene un lóbulo importante. Pero esta representación rectangular no es la que se usa. La que más se usa es la polar. Porque aquí claramente se ve que este es el lóbulo principal y estos son los lóbulos secundarios. Nos interesa es porque este es el que va a salir hacia el satélite o va a ser recibido desde el satélite. De esta parte, de este espectro, nos interesa el ancho de haz de la antena, que está mostrado aquí en color verde y el color verde. El ancho de haz de una antena es la medida angular de aquella porción del espacio donde la potencia irradiada es mayor o igual que la mitad de su valor máximo. Es una regla de oro de la transmisión. El ancho de haz
de una antena es la medida angular de aquella porción del espacio donde la potencia irradiada es mayor o igual que la mitad. O sea, mayor o igual que la mitad. Entonces quiere decir que en este ángulo que está aquí, la potencia es muy alta, ¿no? El ancho del haz es un parámetro de radiación ligado al diagrama de radiación. Se puede definir el ancho de haz a menos 3 decibeles, que es el intervalo angular en que la densidad de potencia radiada es igual a la mitad de la potencia máxima, ¿no? Y ese valor es 3 decibeles. El menos significa que usted no puede permitir que la señal caiga por debajo de 3 decibeles porque entonces no nos va a servir. El ancho de haz se define alrededor del eje, el cual depende del diámetro de la antena y la frecuencia de operación. La mitad de la potencia del ancho de haz, menos 3 decibeles, es una función de la longitud de onda, de la frecuencia de operación y el diámetro de la antena. La antena se ajusta en los planos vertical y horizontal llamados azimut y elevación para maximizar la ganancia hacia el satélite. Esta antena tiene que tener un ángulo azimut y un ángulo de elevación, en este caso porque apunta hacia arriba. Eso lo vamos a ver. Esta es la regla de oro. Este es el ancho del haz, lo que está mostrado en color verde. Alfa sub R es el ángulo entre los ejes de la antena terrestre receptora y la antena de satélite. Teta menos 3 decibeles es el ángulo entre los puntos de media potencia del lobo principal del patrón de radiación con respecto a la estación terrena. La regla de oro es, si usted quiere duplicar la potencia, le suma 3 decibeles. Si usted quiere reducir la potencia a la mitad, le quita 3 decibeles. Si usted tiene 100 vatios, por ejemplo, y le dice que le sume 3 decibeles, lo que le están diciendo es que la duplique. 100 más 100, 200. Ahora, si le dicen que le reduzca 3 dB, entonces le están quitando la mitad. 100 menos 50 da 50. Es una regla de oro de la telecomunicación. Aquí en esta figura está más claro esto del ancho de la antena. ¿Por qué? Porque aquí se encuentra el lóbulo principal, donde hay máxima radiación, ¿no? Y se encuentran los lóbulos secundarios, de los cuales no nos interesa. La anchura media de la potencia del haz, que es este ángulo que está aquí, también llamado ancho A, 3 decibeles, lo que está aquí mostrado, que está de 3 decibeles, es el ángulo relativo al eje del haz principal, a la cual la señal caiga 3 dB, ¿no? Entonces, este es un concepto importantísimo, porque usted tiene un espectro de radiación y lo que nos interesa es la señal que salga por el haz de la antena, ¿no? Para la apertura del haz de la antena se utiliza esta ecuación. Haz de la antena 70 por lambda sobre D en grado. D es el diámetro y L es la longitud de onda. La potencia recibida. La potencia recibida en los terminales de la antena del satélite. O sea, la señal salió de la Tierra y llegó al satélite. Es el PIRE, o sea, la señal de subida, igual al PIRE la estación terrena, o sea, la señal que salió de la Tierra más la ganancia de la antena del satélite menos las pérdidas que se hayan producido. Estas pérdidas son todas las pérdidas que haya de la Tierra hasta el satélite. Hay una gran cantidad de tipos de pérdidas. Las pérdidas de espacio libre, que son las más altas, cuando la señal sale de la Tierra, pasa por las capas de la atmósfera y ahí hay atenuación por polvo, por hielo, y todo eso hay que considerar. Y la lluvia. La potencia recibida en los terminales de la antena de la estación terrena. Ahora la señal llegó del satélite, es igual. La potencia recibida en el haz de bajada igual al PIRE del satélite, la señal que salió del satélite, más la ganancia de la antena de la estación terrena, menos las pérdidas que haya entre la Tierra y el satélite. Fíjense que la potencia recibida, tanto en el satélite como en los terminales, depende del PIRE. Vamos a hablar un poquito de la polarización. Las señales de radiofrecuencia hay que polarizarlas, hay que darle un sentido. Las señales se propagan por campo eléctrico y magnético que están separados a 90 grados. Aquí tienen el ejemplo.
la línea azul, la figura azul, la onda azul, el campo eléctrico y este es el campo magnético. ¿Qué sucede? La polarización se realiza con el campo eléctrico. Es una asunción que se tomó. Entonces, usted tiene un campo magnético, un campo eléctrico separado 90 grados. La polarización es muy importante porque es la manera como se va a transmitir la señal. ¿En qué sentido? La polarización de una onda electromagnética es la dirección del campo eléctrico, ya lo he dicho. Esta puede ser horizontal o vertical, llamada polarización lineal, o una combinación de horizontal y vertical que forman la polarización circular, que puede ser del lado derecho o del lado izquierdo. Lo que estoy comentando aquí, que las polarizaciones tienen diferentes formas de ser realizadas, horizontal, vertical o circular, lado derecho, lado izquierdo. La polarización se refiere a la posición relativa del elemento radiante de la antena receptora con respecto a la posición del elemento radiante de la antena emisora en el satélite. Fíjate. La relación que existe entre la antena que tiene la estación terrenal en la Tierra y el satélite. Cuando estas posiciones coinciden, se dice que están polarizadas y se obtienen mayor nivel de señal. Existen varios tipos de polarización, ya lo comenté, vertical, horizontal y circular, que ya lo vamos a ver en una figura. Termes utiliza polarización vertical. Termes es la empresa de telecomunicaciones mexicanas. Terméxico, lo que significa esto. La polarización de una onda electromagnética es en la dirección del campo eléctrico, eso ya lo dije. Esto puede ser horizontal o vertical, llamada polarización lineal, o una combinación de horizontal y vertical que forma la polarización circular, que puede ser del lado derecho o izquierdo. Y esto también lo había comentado en otra. Polarización. Fíjense, aquí tenemos el reflector, aquí tenemos el foco y aquí dice LNB, que está por aquí. Polarizar es la técnica usada para separar una señal de otra con el fin de minimizar las interferencias entre las señales. Las señales son polarizadas de dos formas, vertical polarización lineal, horizontal y vertical, y polarización circular, izquierda y derecha. Claro es una empresa telecomunicaciones brasilera, esto es un ejemplo, utiliza la polarización vertical, y Movistar, o otra empresa brasileña, utiliza polarización horizontal y se ajusta el LNB en forma física o eléctrica mediante voltaje. En la polarización va a entrar otro parámetro que es que este LNB tiene que estar polarizado, tiene que actuar dentro del concepto de polarización. Esta polarización permite separar, por ejemplo, las señales de los transpondedores 1, 4, 5 y 6 de los 7, 10 y 11 y 12. Las frecuencias están en los transpondedores. Las frecuencias se separan en transpondedores impares y pares. Pero al fin y al cabo todas son frecuencias, entonces pues, hay que polarizarlas para separarlas, reducir la interferencia. Aquí, X y Y, de color rosado y de color verde. Si la señal se polariza linealmente, bueno, da este resultado que está aquí. Si se polariza circularmente, fíjense, da esta respuesta. Y si es elíptica, bueno, tiene esta respuesta. ¿Cuál usar? Eso lo vamos a analizar. ¿No? Pero se puede hacer polarizar en forma lineal, polarizar en forma circular o polarizar en forma elíptica. Polarización es darle un sentido a la señal. ¿Para qué? Para evitar la... Tenemos la polarización circular a la derecha. Derecha quiere decir que va en el sentido de las agujas del reloj, o circular a izquierda en sentido contrario a las agujas del reloj. Puede ser polarización vertical, puede ser polarización horizontal. Aquí tienen la figura muestra más gráficamente de qué estamos hablando. La figura donde vuelvo a mostrar lo siguiente. La guía de onda salta una señal polarizada verticalmente
o polarizada horizontalmente. Aquí tienen la polarización circular. Esto es SW, significa en el sentido de la aguja del reloj, y aquí en sentido contrario. En sentido contrario. Entonces, estos son los tipos de polarizaciones que se usan. El tipo de polarización que se usa, hay que hacer el ángulo azimut, que le da la ubicación a la derecha y a la izquierda, el ángulo de elevación y este ángulo del LNB. Entonces, todo esto lo hace el técnico cuando instala la antena parabólica. Posiblemente no nos damos cuenta porque cuando llega el técnico, porque cuando el técnico ve que la señal llega a la televisión, dice ya ubiqué al satélite, pero lo hace por la experiencia que tiene. En realidad debería hacerlo poco a poco con unos equipos que se usan para... Aquí está lo que estoy comentando del ángulo azimut y elevación. El ángulo azimut es la orientación vertical de una antena. Usted mueve la antena hacia la izquierda y hacia la derecha. Y el ángulo de elevación, que en inglés se llama tilde, es la orientación vertical de una antena. Entonces hay que darle un ángulo azimut y un ángulo de elevación. El ángulo azimut se mide con una brújula y el ángulo de elevación con un inclinómetro. Estos conceptos los había desarrollado en un tema anterior cuando se presentó el tema de la órbita. Pero aparte de esto, hay que darle el ángulo del LNB. Bueno, vamos ahora a hablar de las pérdidas de desapuntamiento. En teoría, debe haber una alineación perfecta entre la antena del satélite y la antena de la estación terrestre. Esa es la teoría. Cuando existe una alineación imperfecta entre la antena transmisora y la antena receptora, se tiene como resultado una caída de la ganancia, obviamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Eso se llama, como no hay una alineación perfecta, entonces se producen unas pérdidas que se llaman desapuntamiento. Conociendo el ancho de base, el ancho de as a 3 dB de nuestra antena receptora, podemos calcular que la pérdida por desapuntamiento tiene esta característica. L igual a teta sobre teta 3 dB al cuadrado. Teta es el ángulo de desapuntamiento. ¿Para qué estoy comentando esto? Que cuando se está dimensionando un sistema de telecomunicaciones móviles, telecomunicaciones satelitales, hay que calcular las pérdidas de desapuntamiento. Todas estas pérdidas, hay una gran cantidad de pérdidas, las pérdidas del espacio libre, las pérdidas de desapuntamiento, las pérdidas por lluvia. Todas esas pérdidas hay que sumarlas y eso es un valor negativo porque hay que restarlas de la potencia. Entonces, eso lo veremos en otro capítulo, cómo es que pues, usted tiene la potencia y le quita todas las pérdidas, la señal que va a llegar al satélite va a llegar con calidad, o al revés, la señal que va a llegar a la Tierra va a llegar con calidad. Eso es lo que veremos en otro capítulo que se llama el presupuesto del enlace. El efecto Faraday. Esto es algo interesante. Cuando la señal sale de la Tierra y llega al satélite, o sale del satélite y llega a la Tierra, va a pasar por la ionosfera. Eso lo di. En el capítulo 1 yo hablé de la ionosfera, que era una parte que tenía ondas cargadas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a suponer que la señal va hacia el satélite. Cuando la señal va hacia el satélite, va a pasar por la ionosfera, porque las señales satelitales tienen que vencer la ionosfera, tienen que ir a la capa superior. Entonces, ¿qué sucede? Cuando entra la ionosfera, como la ionosfera tiene partículas cargadas, fíjense que la figura, la entrada y la salida. La entrada tiene una recta y la salida tiene un cierto ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la señal satelital pasa por la ionosfera, se produce un ángulo. Esto lleva consigo que si hay una pérdida de la señal, ¿no? Por la polarización, por el paso de la señal por la ionosfera. Esta es otra pérdida que tiene que ser considerada cuando se está dimensionando un sistema satelital. Entonces,
El efecto Faraday es el ángulo que se produce en la señal cuando pasa por la ionosfera. Ese es el efecto Faraday. Bueno, he concluido la tercera parte de el tema sobre las antenas que se utilizan en los sistemas satelitales. Las preguntas son bienvenidas. Gracias por su atención.